Hola, buenos días. Sí, bueno, comenzaron ustedes con la, podríamos decir, ridiculez y otro mecanismo para distraer la atención de la gente que está pasando hambre y realmente no se encuentra ni comida ni medicinas del petro, de la moneda de petro, ¿no? Esa moneda que Maduro dice que es para combatir el bloqueo financiero murió al nacer, porque está diciendo que se va a amparar en la riqueza petrolera. Una riqueza petrolera que no existe, porque si bien es cierto que el petróleo está en el subsuelo, PDVSA es una antiguaya, PDVSA está derruida. Con sus refinerías destruidas hasta el punto de que estamos importando la gasolina que se consume en Venezuela. No existe absolutamente tampoco una producción que le permita sobrevivir con una cierta dignidad, porque recordemos que cuando Chávez asumió el poder en el año 99, PDVSA producía 3 millones y medio de barriles diarios. Hoy no llega a 1,8 millones de barriles. Y es importante además señalar que entonces había apenas de 40 a 42 mil empleados totales en PDVSA y hoy están cercanos a los 200.000. Así que nos podemos imaginar el desastre, ¿no? Ya aparecen informaciones de expertos, el de Econométrica, el director de Econométrica, una empresa muy reconocida, que manifiesta las dudas del funcionamiento de la criptomoneda en Venezuela. Para comenzar, está todo lo que él dice que va a poner en garantía para funcionar el petro está hipotecado. Todo está hipotecado. Citgo, PDVSA, el oro, todo eso está absolutamente ya comprometido e inclusive ya ha recibido Maduro dinero de ciertas transnacionales, empresas de oro y de diamantes, como él cita. Así que eso es ciertamente imposible, ¿no? De hecho, pudiéramos recordar ahora que Moody's señalaba hace 2 días que podría convertirse Venezuela en el cuarto país con mayor incumplimiento en el pago de la deuda. Y en un trabajo publicado en el día de ayer con el título de PDVSA, una caja chica destruida, bueno, se expresan el desastre que está. Este gobierno, desde que tomó el poder hace más de 18 años, no ha invertido ni $1 en mantenimiento de PDVSA, no solamente en nuevas tecnologías, ni siquiera en mantenimiento. En estos días leíamos que en Brasil, Petrobras había descubierto un campo petrolero extraordinario que suponía el hallazgo más importante para Brasil, que lo va a convertir ya en una potencia petrolera que lo es en menor escala, ¿no? Pero ¿por qué eso ocurre? Bueno, porque Brasil, con todos los problemas políticos que ha tenido, ha invertido en exploración y en el mantenimiento de los equipos que tiene de Petrobras, que están produciendo cantidad de petróleo. De modo que el título de PDVSA, una caja chica destruida, revelaba ayer que en este momento PDVSA está pudiendo pagar los salarios a ese montón de trabajadores que aparecen en la nómina, pero uno se pregunta que cuándo trabajan en vista de que 200.000 y la caída de la producción no se compaginan. Está debiendo al Banco Central de Venezuela miles de millones de bolívares con los que opera, porque hace tiempo que tampoco recibe dólares y los pocos dólares que se reciben son para los destina Maduro, definitivamente, ¿no? El desastre del país es tan grande que ayer nada más se reportaba que llevan 3 o 4 días suspendidas 4 estaciones del metro de Caracas por un apagón. Se va la luz, en Carabobo no tienen agua, no tienen luz, las calles están destruidas, en todo el país es lo mismo, es algo verdaderamente terrible. Y a eso se une la persecución, y vamos a hablar enseguida de lo que se avecina con el encuentro de República Dominicana y la información que provino de las dos partes, que lo que tú estabas contando de Daniel Ceballos, que se rebeló contra los funcionarios del SEBIN, que por cierto, ahora se comenta muy persistentemente que el SEBIN sería uno de los organismos más directamente involucrados en el tráfico de drogas, hasta el punto de que 2 vehículos que ellos conducían del cuerpo, del servicio de inteligencia,
chocaron, tuvieron un accidente en el estado Zulia y venían cargados de droga. Y como se hizo tan público, ayer el fiscal aparentemente abrió una investigación a estos señores del SEBIN que no sabemos en qué va a concluir, porque últimamente el fiscal actúa en función de los grupos de poder, el enfrentamiento que hay entre los grupos de poder, en donde va a caer, y ya definitivamente está caído, el que fuera poderoso presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Esa lucha es verdaderamente intensa, ¿no? Bueno, el balance final, porque no tenemos mucho tiempo, de la comisión asesora que viajó a República Dominicana, pero no la dejaron entrar por orden de Maduro. Es decir, fueron con un comité y era una buena idea, de la sociedad civil, expertos en las diferentes áreas que componían la agenda que se iba a tratar. Eso estaba de antemano previsto. Maduro llamó al presidente Medina de República Dominicana y le dijo: no los dejes entrar. Y no dejaron entrar tampoco a las organizaciones no gubernamentales que se habían desplazado para hablar de la imperativa necesidad de un canal humanitario, porque la gente se está ciertamente muriendo en las calles. Todos los días hay reportes de niños muertos de desnutrición. Ocurren cosas de un surrealismo criminal. El ministro de Salud, en plena reunión de República Dominicana, dijo que no iban a abrir ningún canal humanitario porque eso era una historia y un cuento del imperio para decir que aquí estábamos mendigando y Venezuela no es ningún mendigo, que por cierto lo ratificó ayer también Maduro al negarse a abrir un canal humanitario. Pero estamos con una situación que el ministro de Salud, la gente al frente de los ministerios es de tal incapacidad, de tal ignorancia, de tal desinformación, que empezó a vacunar a la gente contra la malaria y resulta que los médicos se pusieron las manos en la cabeza y los expertos, porque para la malaria no existe vacuna. O sea, no se ha descubierto, hay investigaciones, pero no hay vacuna en ninguna parte del mundo para la malaria. ¿Qué cosa les están inyectando? No tenemos la más remota idea, ¿no? Bueno, la síntesis es que independientemente del necesario optimismo, ilusorio optimismo, que parte de tanto del gobierno como de la oposición sobre los resultados del diálogo, no hay muy buenas perspectivas, ¿no? De hecho, esta comisión delegada, esta comisión de expertos, critica y señala a Maduro, dice que el culpable de la tragedia humanitaria y de la miseria de Venezuela es el fracasado modelo económico en el que insiste ciertamente Maduro, y habla, bueno, de cómo se ha acabado con los empleos dignos, con la educación, con la salud, que hay más de 300.000 pacientes que requieren medicinas urgentemente y que el gobierno se niega justamente a ese canal humanitario, ¿no? Bueno, la agenda de temas, ayer, Marta, la agenda de temas relacionados con Venezuela, Maduro, es inagotable. Bueno, es inagotable. Ayer, por ejemplo, Maduro dice que sobre la ayuda humanitaria no somos un país de mendigos, sino de gente pujante. Es decir, es una negativa. Codevira, que es una organización no gubernamental como Cáritas, dice que la ayuda humanitaria debe estar por encima de cualquier negociación. La Federación de Agricultores está pidiendo al gobierno aceptar ayuda internacional para recuperar el campo, porque antes el 70% de lo que se consumía se producía en Venezuela y ahora nada. El dólar se está cotizando ya por encima de 115.000 bolívares por unidad. Y después uno tiene que escuchar a Delcy Rodríguez hablando con la prensa de Francia. No, pero además de eso, es la poca esperanza que nos queda, porque los militares armados hasta los dientes, en las prácticas más nefastas y corruptas de la administración, son los dueños. Ya eso lo que es un gobierno militar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Hola, buenos días. Sí, bueno, comenzaron ustedes con la, podríamos decir, ridiculez y otro mecanismo para distraer la atención de la gente que está pasando hambre y realmente no se encuentra ni comida ni medicinas del petro, de la moneda de petro, ¿no?
esa moneda que Maduro dice que es para combatir el bloqueo financiero murió al nacer, porque está diciendo que se va a amparar en la riqueza petrolera, una riqueza petrolera que no existe, porque si bien es cierto que el petróleo está en el subsuelo, PDVSA es una antiguaya, PDVSA está derruida, con sus refinerías destruidas hasta el punto de que estamos importando la gasolina que se consume en Venezuela. No existe absolutamente tampoco una producción que le permita sobrevivir con una cierta dignidad, porque recordemos que cuando Chávez asumió el poder en el año 99, PDVSA producía 3 millones y medio de barriles diarios. Hoy no llega a 1,8 millones de barriles. Y es importante además señalar que entonces el balance final, porque no tenemos mucho tiempo, de la comisión asesora que viajó a República Dominicana, pero no la dejaron entrar por orden de Maduro. Es decir, fueron con un comité y era una buena idea, de la sociedad civil, expertos en las diferentes áreas que componían la agenda que se iba a tratar. Eso estaba de antemano previsto. Maduro llamó al presidente Medina de República Dominicana y le dijo: no los dejes entrar. Y no dejaron entrar tampoco a las organizaciones no gubernamentales que se habían desplazado para hablar de la imperativa necesidad de un canal humanitario, porque la gente se está ciertamente muriendo en las calles. Todos los días hay reportes de niños muertos de desnutrición. Ocurren cosas de un surrealismo criminal. El ministro de Salud, en plena reunión de República Dominicana, dijo que no iban a abrir ningún canal humanitario porque eso era una historia y un cuento del imperio para decir que aquí estábamos mendigando y Venezuela no es ningún mendigo, que por cierto lo ratificó ayer también Maduro al negarse a abrir un canal humanitario. Pero estamos con una situación que el ministro de Salud, la gente al frente de los ministerios es de tal incapacidad, de tal ignorancia, de tal desinformación. 3 o 4 días suspendidas 4 estaciones del metro de Caracas por un apagón. Se va la luz, en Carabobo no tienen agua, no tienen luz, las calles están destruidas. En todo el país es lo mismo, es algo verdaderamente terrible. Y a eso se une la persecución, y vamos a hablar enseguida de lo que se avecina con el encuentro de República Dominicana y la información que provino de las dos partes, que lo que tú estabas contando de Daniel Ceballos, que se rebeló contra los funcionarios del SEBIN, que por cierto, ahora se comenta muy persistentemente que el SEBIN sería uno de los organismos más directamente involucrados en el tráfico de drogas, hasta el punto de que 2 vehículos que ellos conducían del cuerpo, del servicio de inteligencia, chocaron, tuvieron un accidente en el estado Zulia y venían cargados de droga. Y como se hizo tan público, ayer el fiscal aparentemente abrió una investigación a estos señores del SEBIN que no sabemos en qué va a concluir, porque últimamente el fiscal actúa en función de los grupos de poder, el enfrentamiento que hay entre los grupos de poder, en donde va a caer, y ya definitivamente está caído, el que fuera poderoso presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Esa lucha es verdaderamente intensa, ¿no? Bueno, solamente en nuevas tecnologías, ni siquiera en mantenimiento. En estos días leíamos que en Brasil, Petrobras había descubierto un campo petrolero extraordinario que suponía el hallazgo más importante para Brasil, que lo va a convertir ya en una potencia petrolera, que lo es en menor escala, ¿no? Pero ¿por qué eso ocurre? Bueno, porque Brasil, con todos los problemas políticos que ha tenido, ha invertido en exploración y en el mantenimiento de los equipos que tiene de Petrobras, que están produciendo cantidad de petróleo. De modo que el título de PDVSA, una caja chica destruida, revelaba ayer que en este momento PDVSA está pudiendo pagar los salarios a ese montón de trabajadores que aparecen en la nómina, pero uno se pregunta que cuándo trabajan, en vista de que 200.000 y la caída de la producción no se compaginan. Está debiendo al Banco Central de Venezuela miles de millones de bolívares con los que opera, porque hace tiempo que tampoco recibe dólares, y los pocos dólares que se reciben son para los destina Maduro, definitivamente, ¿no? El desastre del país es tan grande
que ayer nada más se reportaba que había apenas de 40 a 42.000 empleados totales en PDVSA y hoy están cercanos a los 200.000. Así que nos podemos imaginar el desastre, ¿no? Ya aparecen informaciones de expertos, el de Econométrica, el director de Econométrica, una empresa muy reconocida, que manifiesta las dudas del funcionamiento de la criptomoneda en Venezuela. Para comenzar, está todo lo que él dice que va a poner en garantía para funcionar el petro está hipotecado. Todo está hipotecado. Citgo, PDVSA, el oro, todo eso está absolutamente ya comprometido e inclusive ya ha recibido Maduro dinero de ciertas transnacionales, empresas de oro y de diamantes, como él cita. Así que eso es ciertamente imposible, ¿no? De hecho, pudiéramos recordar ahora que Moody's señalaba hace 2 días que podría convertirse Venezuela en el 4º país con mayor incumplimiento en el pago de la deuda. Y en un trabajo publicado en el día de ayer con el título de PDVSA, una caja chica destruida, bueno, se expresan el desastre que está. Este gobierno, desde que tomó el poder hace más de 18 años, no ha invertido ni $1 en mantenimiento de PDVSA. No